Bien, vamos a ver su ejemplo de examen, o sea, que tomó el anterior semestre el ingeniero. Eh, bueno, de acá fíjense que básicamente la pregunta uno, la pregunta 4, son las mismas, es práctico, ¿no? Vamos a hacerla de manera más rápida, porque son las mismas, pues, ¿no? Estaba haciendo resistencia. Bien. Ok, pueden ver mi pantalla, ¿no es? Sí. Ya, aquí fíjense, dice aceite con peso específico 800 kilogramos metro cúbico, viscosidad cinemática de 0.1858, bombea a un tubo de 0.15 de diámetro y 3050 metros de longitud. Encontrar la potencia requerida para bombear este caudal de, de agua, ¿no? Entonces, bueno, inciso A. El caudal, sabemos, lo pasamos, ¿no? 127 metro cúbico hora. Saben que una hora son 3600 segundos. Entonces, esto acaba de quedar en 0.03528 metro cúbico segundo. Listo. Como nos piden encontrar la potencia requerida en la bomba, tenemos que trabajar básicamente con lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Z1 más P1 gamma más B12 sobre 2G es igual a Z2 más P2 gamma más B22 sobre 2G más las pérdidas por fricción menos la potencia de la bomba, ¿no? De aquí, básicamente, las presiones son cero, ¿no? A la entrada y a la salida, las velocidades son despreciables y las alturas igual. Entonces, la altura de la bomba requerida es igual a las pérdidas que va a haber por fricción, ¿no? Entonces, saben ustedes la fórmula de la potencia de la bomba, ¿no es? La potencia de la bomba va a ser el caudal por el peso específico por la altura de la bomba dividido entre el rendimiento de la bomba. No te da un rendimiento, ¿no? Entonces, se supone que el rendimiento, como no te lo da, es 100%. Entonces, aquí tenemos rendimiento 100%. Entonces, ¿cómo sería? Caudal por peso específico por altura de la bomba, ¿no? Fíjense que el caudal y el peso específico se conocen, ¿no? Lo que no se conoce es la altura de la bomba. Entonces, la altura de la bomba, pues sabemos que es la altura, es la pérdida por fricción. Básicamente, encontramos las pérdidas por fricción y encontramos la altura de la bomba, ¿no? Entonces, las pérdidas por fricción es igual a el coeficiente de Darcy por la longitud dividido entre el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido entre 2G, ¿no? De acá la velocidad es el caudal sobre el área, ¿no? Caudal sobre el área. El caudal es 0,03528 dividido entre pi cuartos por el diámetro, 0.15 al cuadrado, y esto es igual a 1,99 metros sobre segundo, ¿no? La longitud la sabemos, 3050. El diámetro lo sabemos, vale 0.15. Y la gravedad la conocemos, ¿no? 9.81. Lo que no conocemos es el coeficiente de Darcy. Entonces, el coeficiente de Darcy, el factor de fricción, ustedes saben la fórmula, ¿no? La que les di, 0.25 dividido entre el logaritmo de la permeabilidad relativa dividido entre 3.7 más 5,74 dividido entre Reynolds elevado a 0.9 elevado al cuadrado, ¿no? Aquí el ingeniero les dijo que cuando no les dé la permeabilidad relativa, pues lo ponen cero, ¿no es? Entonces, cero. Quedaría entonces 0.25 dividido entre logaritmo de 5,74 dividido entre Reynolds elevado a 0.9 y todo esto al cuadrado, ¿no?
Listo. De acá entonces encontramos cuánto es el número de Reynolds. Entonces, de aquí, el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro dividido en la viscosidad cinemática, ¿no es? La viscosidad cinemática, aquí no da el problema, 0.1858. Entonces, ¿la velocidad cuánto vale? La velocidad vale, ¿dónde está? Aquí está, 1.99. El diámetro, 0.15. Y la viscosidad cinemática es 0.1858. Entonces, el número de Reynolds es igual a, vale, bueno, aquí no, 0.1858 por 10 a la menos 4, ¿no es? Por 10 a la menos 4. ¿Por qué por 10 a la menos 4? Bueno, porque está en centímetro cuadrado, ¿no es? Y esto hay que pasarlo a metro cuadrado. Entonces esto acá va a ser 16.117,65. ¿Listo? Entonces el factor de fricción es igual a 0.25 dividido entre el logaritmo 5,74 por 16.117 elevado a 0.9 y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y esto nos va a dar un factor de fricción de 0.0273. Listo. Entonces las pérdidas por fricción, ¿no? Las pérdidas por fricción va a ser igual a 0.0273 multiplicado por la longitud que vale 3050 dividido entre el diámetro que vale 0.15 por 1,99 dividido entre 2 por 9 al cuadrado, 2 por 9.81. Listo. Entonces, las pérdidas por fricción le va a salir 112,763 metros, ¿no? Como sabemos que las pérdidas por fricción es igual a la altura de la bomba, esto va a salir 112,763 metros, ¿no? Finalmente, entonces, la potencia va a ser igual a el caudal por el peso específico por la altura de la bomba, ¿no? El caudal 0,03528. La altura, el peso específico 800, bueno, esto está en kilogramos fuerza metro cúbico, ¿no es? Lo recomendable es pasarlo de kilogramo metro cúbico a newton metro cúbico. Entonces, 800 por 9.81, ¿no? De esta manera te va a dar tu peso específico en newton metro cúbico. Multiplicado por la altura de la bomba, 112,763. Listo. Entonces, la potencia va a ser igual a 3.182,6 watts. Listo. Listo. Y de esa manera encuentran la potencia para el inciso A. Y bueno, para el inciso B es exactamente lo mismo, ¿no? Ya le había dicho que, fíjense que para el inciso B lo que va a cambiar es la viscosidad cinemática. Si cambia esto, va a cambiar el número de Reynolds. Si cambia el número de Reynolds, va a cambiar tu factor de Darcy. Si cambia tu factor de Darcy, va a cambiar, por ende, tu pérdidas por fricción. Y como esto es igual a la altura de la bomba, va a cambiar tu altura de la bomba. Como cambia entonces tu altura de la bomba, va a cambiar tu potencia, ¿no? Todo viene en cadena, ¿no? Entonces, si cambiamos esto, cambia todo, ¿ok? Y es básicamente calcularlo otra vez todo, pues, ¿no? Calculan otra vez el número de Reynolds, calculan otra vez el factor de Darcy, otra vez calculan la altura y de último otra vez la potencia, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ok? Fíjense que es el mismo que preguntó en su examen, ¿no? Va, perdón, de su parte, ¿no? En este problema se consideran las pérdidas entonces, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, sí, hay que considerar las pérdidas, ¿no? No, bueno, cuando veas que te dé viscosidad cinemática es porque vas a considerar Reynolds. Y si vas a considerar Reynolds es porque vas a considerar el factor de Darcy. Y si vas a considerarlo es porque vas a tener pérdidas por fricción. Básicamente, si te da la viscosidad cinemática es porque vas a tener que considerar las pérdidas por fricción. Ah, ya, ya.
Y si no me diera, entonces hay que pedirle o hay que hacerlo diferente. No, si no te lo da, pues, bueno, no, les tendría que dar, ¿no? Porque no le he hecho que lleven ni una tabla o algo, entonces, sí, les tendría que dar, digamos. Sí, porque con el diagrama de Moody igual se podría sacar, ¿no? Sí, 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 se podría, pero si no le he hecho que lo lleven, pues no creo que lo tengan que inventarse ustedes, ¿no? Yo creo que se lo va a dar, digamos. Otra cosa más, Teche, en la ecuación de Darcy se le suma las pérdidas locales cuando tenemos, digamos, la imagen con accesorios que se pueda, que podamos ver, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, o a menos que te diga, ¿no? ¿Qué te puede decir? Que hay un cambio brusco o que hay un codo, ¿no? O sea, ahí sí, digamos, ¿no? Por ejemplo, si aquí el problema te diría, ¿no? Si tenemos una tubería que tiene un codo de 90 grados con un coeficiente de 9, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que tu pérdida local va a ser 9 meses tu energía cinemática, ¿no? Entonces, a tu Sí, sí. potencia de la bomba le vas a aumentar la fricción más esta pérdida local. Bueno, o sea, pero les tendría que dar, ¿no? O sea, ese dato, ¿no? Este dato de acá, este dato esta constante acá se la tendría que dar. ¿Ok? Aux, ¿y cómo sé qué signo ponerle al a la pérdida por fricción y al otro, a la altura de la bomba? ¿Cómo, qué signo? ¿Aquí te referías a esto acá? Sí, sí, en esa ecuación. No, siempre la misma, digamos, ¿no? O sea, a ver, la fórmula de Bernoulli, ¿de dónde sale? Sale, digamos, de que vos tenés un tanque y tenés otro tanque. Entonces, la energía que vos vas a ingresar en este punto de acá tiene que ser igual a la energía que vas a tener en este punto de acá, no es por conservación de la energía. Conservación de la energía. Entonces, la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Es igual a la energía en el punto 2. La energía en el punto 1, ustedes saben que hay energía potencial más energía cinemática, ¿no? Más energía por la presión, en este caso atmosférica, ¿no? En el punto 1, digamos, ¿no? Entonces, la energía potencial sería la altura, la energía cinemática sería la B1 al cuadrado dividido entre 2G, y la energía por presión sería P1 sobre gamma, ¿no? Acuérdense que la ecuación de Bernoulli está en unidades de metro, ¿no? Se mide en unidades de metro. Entonces, la energía 1 tiene que ser igual a esta energía 2, ¿no? Entonces, por eso es que esto de acá es la energía 1 y esto de acá es la energía 2. Ahora bien, como la energía 1 tiene que ser igual a la energía 2, en el camino que vos vayas desde el punto 1 al punto 2, por toda esta tubería, vas a tener pérdidas, ¿no? Vas a tener pérdidas, vas a tener pérdidas. Entonces, esta energía 1 te tiene que dar la energía que vos vas a tener en el punto 2 más lo que vas a tener en tu pérdida. Entonces, tu energía 1 va a ser la energía 2 más tus pérdidas. Por eso es que es positivo la pérdida por fricción. Y también la pérdida local va a ser también positiva, ¿no? Porque vos lo que vas a entregar al comienzo de tu tanque va a ser tu energía que va a llegar a tu tanque final más lo que vas a perder en el trayecto. Y finalmente la bomba. Si vos aquí tuvieras una bomba, ¿no? Esta energía de acá esta energía de acá, en realidad vos le vas a entregar también una energía a la bomba. Entonces, vos le vas a entregar energía en el punto 1 y energía en la bomba. Entonces, la fórmula quedaría energía 1 más la energía de la bomba tiene que ser igual a tu energía final en el punto 2 más lo que perdás en el trayecto. Por eso es que la energía 1 va a ser igual a la energía 2 más tus pérdidas menos la energía de la bomba. Por eso es que este signo es negativo. ¿Ok? Ya, gracias, auxiliar. Ah, hay una cosa más, el coeficiente de Darcy, siempre se va a usar esa fórmula, Sí, siempre. Siempre está. porque estaba viendo su clase de la, de cuando resuelve el práctico y dijo que cuando sea menor a 1000, digamos, usó otra fórmula, Ah, 64 claro, sobre sí, sí, 1 Reynolds, creo.
Sí, 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 claro, bueno, sí. Cuando Reynolds sea muy, muy pequeño, digamos, ustedes pueden utilizar esta fórmula, 64 sobre Reynolds, exactamente. Sí, es válida. Pero solo cuando Reynolds sea muy pequeño, menor a 1000. Cuando es menor a 1000 se considera laminar. Entonces, cuando es laminar, ustedes pueden utilizar esa fórmula de ahí. Y cuando es mayor a 100.000, como puso ahí, ¿no es? 10 elevado a la quinta. Bueno, cuando le da, por ejemplo, esta acá, no me voy a decir, bueno, ya, no creo que le dé tan grande, ¿no? Pero generalmente cuando tenemos ese tipo de problemas, utilizamos el diagrama de Moody, pero como no, eso lo van a ver más a fondo en máquinas hidráulicas, ¿no? Entonces, como no le van a tener tanto problema con eso, solo utilicen esta fórmula acá. Esta fórmula en realidad es bien exacta, ya es bien exacta. Tendrán un error de ¿cuánto? 0,1% de error, ¿no? No, perdón, 0,01% de error, ¿no? O sea, 1% más o menos, ¿no? Es bien exacta. Entonces, esta fórmula de acá le va a servir cuando el fluido sea mayor a 1000. Le pregunto eso porque estaba haciendo el inciso B y el número de Reynolds me salía 161.000. Ya, no, está bien, utiliza esto acá nomás, Ah, ya, esa fórmula. listo. Ok. Teche, y si fuera turbina en vez de bomba, sería la misma fórmula de potencia, solo cambiaría H, sería negativo, ¿no? Esta O sea, fórmula de potencia, si se utilizaría lo mismo para turbina. sí, solo que en vez de dividir el rendimiento, lo multiplicas. Sería rendimiento por caudal, por altura, perdón, por peso específico, por altura de la turbina. Y la H, En este caso, para la bomba, vos le vas a entregar energía a la bomba, ¿no? Vos le vas a entregar. En caso de una turbina, vos le vas a entregar potencia, pero de tu energía que ya le has dado. O sea, esta energía 1 te va a dar energía para el punto 2, para tus pérdidas y para la turbina. Entonces, en este caso, en vez de ser negativo, es positivo aquí. bien, gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, para este caso de acá, pues, ¿no? Si tu altura te sale negativa es porque no está bien diseñada, pues, ¿no? O sea, en este caso de acá, te va a quedar Z1 más P1, acá, gamma, más B12 sobre 2G, igual a Z1 más P2 sobre gamma, más B2 sobre 2G, más las pérdidas, más la altura de la turbina, ¿no? Para el tanque se va esto, se va esto, se va esto y se va esto, ¿no? Entonces tu altura de la turbina va a ser Z2 menos Z1, ¿no? Más tus pérdidas, ¿no? Perdón, no, al revés, al revés. Sería Z1 menos Z2, Z1 menos Z2, menos tus pérdidas, ¿no? Entonces, tu tanque no pueden estar pues no a la misma altura. Si tu tanque estuviera a la misma altura, no pudieras turbinar, ¿no? Tu, tu líquido, porque tu altura fuera negativa, ¿no? Por las pérdidas. Entonces, eso te hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero eso es cuando ya lo diseñas, pues, ¿no? No para este caso. En este caso, Para sacar ¿cómo? la potencia en watts, si te pide sacarlo en caballo vapor, solo hay que dividir entre 75 y ya no multiplicar por 981, ¿no? Eh, a ver, 31, creo que sí, lo dividís entre 75, ¿no? Sí, sí, solo lo dividís nomás. Esto acá lo dividís para que te den CB. Sí, Gracias. ya, muy bien. ¿Ok? Bien, chicos. Bueno, esta parte acá la van a ver mejor en máquinas hidráulicas, ¿ok? Si es que meten con Salmon. El ingeniero, creo que ahorita lo está dando el E2 Escobar. No sé si lo llevará así, pero bueno, esto si lo meten con Salmon lo van a ver de manera más, más larga, ¿no? O sea, más profunda. ¿Ok? Bien, ya tenemos ahora el número 4 que igual viene de su práctico, ¿no? Igual viene de su práctico, está acá. Vamos a
Voy a mandarle foto. Ya, ok. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a publicar. Este que es el número 4, ¿no? Bueno, y para este número 4, también lo hicimos el día de que resolvimos el práctico, ¿no? Me salió la fórmula t igual a 2 por la raíz de z menos la raíz de, bueno, la altura inicial, vamos a poner aquí la altura inicial, dividido entre, bueno, aquí quería d al cuadrado, ¿no? Perdón, no, al revés. Era la altura inicial menos la altura que queremos por d al cuadrado, ¿no? Dividido entre el diámetro del orificio del cuadrado por la raíz de 2g, ¿no? Acá era la fórmula que le había quedado, ¿no? Entonces el tiempo iba a ser 2 por ejemplo, si el diámetro aquí, ¿dónde está? Tiene un diámetro, fíjense, de 1.1, bueno, vamos a suponer que x es igual a 0 y que y es igual a 0 igual. Entonces, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar d vale, ¿dónde está? Diámetro de 1.1, no, d vale 1, 1.1 al cuadrado. ¿Cuánto sería la altura inicial? De un nivel de 3 metros, aquí está, de 3 metros quiere drenarlo desde 3 metros, a otro de 0.5, entonces aquí va a ser 0.5, dividido entre el diámetro final, que va a ser igual a 0,04 al cuadrado, ¿no? Si aquí sería 40 milímetros, pasamos a metros, sería 0,04 metros, ¿no? Dividido entre 2, 9,81, ¿no? Entonces, de aquí el tiempo les quedaría 2 por 1.1 al cuadrado por la raíz de 3 menos la raíz de 0.5, 0.04 al cuadrado por la raíz de 2 por 9.81. 350 segundos aproximadamente, ¿no? En minutos sería 5,83 minutos, más o menos, ¿no? Para ir desde una altura de 3 metros hasta una altura de 0.5 metros, ¿ok? Esta pregunta acá ya la resolvimos de manera más exacta, ¿no? El día que hicimos el práctico, ¿no? Que, como se dan cuenta, era la misma pregunta, ¿no? Igual que la anterior pregunta que hicimos hace rato, ¿no? Así que los que no entraron ese día a cómo resolver el práctico, tienen el video de YouTube, lo pueden ir a ver ahí y van a ver cómo queda esta fórmula acá, ¿ok? Vamos a entrar a las preguntas 2 y 3, que esas no estaban en el práctico, ¿ya? No estaban en el práctico. Eso quería irme más para verlo. Vamos a entrar a la pregunta 3 ahorita, ¿ok? Pregunta 3. Bien, ¿qué dice? ¿Cuál sería la fuerza que se ejerce en una tubería en la cual el movimiento del fluido cambia de dirección a 50 grados por desviación de la misma tubería? Y aquí dice, ¿no? Fundamente su respuesta mediante un análisis físico-matemático, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Aquí está la tubería. Está la tubería. Está la tubería. Ya está. Tenemos 50 grados acá, ¿no? Y bueno, aquí el fluido va a entrar con una presión, ¿no? Y con una velocidad, pues, ¿no? Aquí tenemos una altura A1, ¿no? Este punto acá. Tenemos una altura A2 en este punto de acá. Bueno, y va a salir con una presión, con una velocidad 2, ¿no? Y bueno, va a haber una contrapresión acá. Aquí va a haber una contrapresión,
¿ya? Una contrapresión P2. Aquí va a ser A2, ¿no? La altura 2. Este va a ser el diámetro 2, ¿no? Y este va a ser el diámetro 1, ¿no? Diámetro 1 de la tubería. Y bueno, la fuerza que se ejerce en la tubería va a ser la fuerza que hay en el codo, ¿no? En el codo va a haber una fuerza en esta dirección de acá, ¿no? O sea, sería en esta dirección en X y en esta dirección en Y, ¿no? ¿No es así? Siempre, bueno, FY va a estar siempre en dirección hacia arriba, ¿no? Porque tiene que soportar el peso del fluido. Y FX pues va a ir en contra de lo que está yendo el movimiento del fluido, pues, ¿no? Si aquí está yendo para la derecha, esto va a ir para la izquierda, pues, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a analizar el problema de manera estática, ¿no? Bueno, no, perdón, de manera dinámica. Es decir, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas que te va a dar un cambio en su aceleración, ¿no es? Ustedes se acuerdan que hicimos de la cantidad del movimiento lineal lo siguiente, ¿no? Cantidad de movimiento lineal, ¿no? Conservación de la cantidad de movimiento lineal, perdón, ¿no? Y la fórmula era F es igual a la densidad por el caudal, por la velocidad, por el coeficiente de Voisinets, ¿no? El coeficiente de Voisinets, bueno, se puede despreciar a 1, ¿no? Se puede despreciar a 1. Si quieren no lo pongan, porque creo que su ingeniero no lo coloca, ¿ya? Pero quedaría que la fuerza que se ejerce sobre un fluido va a ser igual a la densidad por el caudal por la velocidad. Entonces, hacemos dos tipos de fuerza, pues, ¿no? Dos sumatorias de fuerza. Una en dirección horizontal y otra en dirección vertical, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales igual a la densidad por el caudal, por la velocidad con la que sale, menos la velocidad con la que entra. Listo. Entonces, la sumatoria de fuerzas horizontales, ¿cuáles serían? Aquí entra con una fuerza, bueno, no se olviden que la presión se puede colocar también como fuerza, ¿no ves? P1 es igual a la fuerza 1 sobre A1, ¿no ves? Entonces, la fuerza 1 con la que entra en esta parte de acá va a ser la presión por el área. Entonces, fíjense que esto acá está en dirección positiva. Entonces va a ser P1 por A1, ¿no? Primera fuerza. Aquí la segunda fuerza menos F de X, menos F de X. Y aquí hay la otra fuerza, ¿no? Aquí fíjense que sería P2 por A2, ¿no ves? Esta fuerza acá, esta fuerza de presión. Entonces aquí sería menos P2 por A2 por este 50 grados de acá se coloca aquí y va a ser esta parte de acá que daría coseno, ¿no? Coseno de 50. Listo. Y esto acá es igual a la densidad por el caudal por la velocidad con la que sale es V2. Fíjense que V2 está en dirección positiva, entonces va a ser V2 por el coseno de 50, pues no es. ¿No es? Fíjense, la velocidad con la que sales ahí, se puede poner de dos maneras, ¿no es? Una sumatoria en fuerza horizontal en X y una fuerza vertical en Y, ¿no es? Entonces, la fuerza horizontal, vamos a ver aquí, V2 es igual a la velocidad con la que sale y se puede colocar como V2 por el coseno de 50 en Y más V2 por el seno de 50 en J, pues, ¿no es? Y la velocidad 1, o sea, la velocidad con la que entra, fíjense que solo tiene componente en X. Entonces va a ser, la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad en 1 en Y más 0 en J, ¿no? No tiene componente en Y. Entonces, la velocidad con la que entra va a ser menos V1, ¿no? Este menos es fórmula, siempre queda ahí, ¿no? Menos V1. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría esta parte acá? Quedaría F de X es igual a P1 por el A1 menos P2 por A2 por el coseno de 50 más la densidad por el caudal B1 menos B2. B1, a ver, esto acá, pasamos esto acá, menos B1 por B2 por el coseno de 50, ¿no? Coseno de 50. Listo. Sumatoria de fuerzas X. Listo. Siguiente. Sumatoria de fuerzas verticales. Lo mismo, ¿no? Eso es igual a la densidad por el caudal
por la velocidad con la que sale menos la velocidad con la que entra. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría? Vertical, solo hay FY. FY menos P2 por A2 por el seno de 50, pues no es. Aquí, fíjense que P1 solo tiene componente horizontal, no tiene componente vertical, entonces no se va a colocar. Y esto es igual a la densidad por el caudal, la velocidad con la que sale, B2 por el seno de 50, menos la velocidad con la que entra, 0, pues no es, porque no tiene componente en Y. Entonces, la fuerza en Y va a ser igual a P2 por A2 por el seno de 50 más la densidad por el caudal por la velocidad de salida por el seno de 50. Listo. Ya tenemos nuestra fuerza en X, nuestra fuerza en Y. Entonces nuestra fuerza resultante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a F en X en Fx en Y más Fy en J, ¿no? Listo. Si queremos encontrar su magnitud, ¿no? Aquí vamos a poner aquí teta, ¿no? Su magnitud de F es igual a la raíz de F de X al cuadrado más F de Y al cuadrado y su dirección, su ángulo de dirección va a ser el arco tangente de Fy sobre Fx, ¿no es? Listo. Entonces, fíjense que ya hemos calculado cuál va a ser su fuerza en la tubería, ¿no? Podemos utilizar otras ecuaciones determinadas, ¿no? Otras ecuaciones determinadas, como por ejemplo la conservación de la masa. ¿Qué nos dice la conservación de la masa? Que el caudal que ingresa es igual al caudal que sale. Entonces, va a ser A1 por B1 igual a A2 por B2, ¿no? Otra manera se puede colocar como el diámetro de entrada 1 por B1 igual al diámetro de salida 2 por B2, ¿no? Si son conocidos D1 y D2 y no conocemos, por ejemplo, B2, se puede calcular B2 tranquilamente, ¿no? O B1, ¿no? Se puede calcular cualquiera de los dos, ¿no? Y por último, pues podemos tener conservación de la energía. Conservación de la energía. ¿No? Del punto 1 al punto 2, ¿cómo sería? Sería Z1 más P1 gamma más B12 sobre 2G igual a Z2 por el seno de 50 por el seno de 50 más P2 gamma más B2 sobre 2G. Sobre 2G, ¿no? ¿Dónde está? Más las pérdidas, ¿no? Más las pérdidas por fricción, más las pérdidas locales, ¿no? Si Z1 está en este punto de acá, ¿no? Y bueno, Z2 es muy pequeño, ¿no? Z2 es muy pequeño, bueno, ¿qué es lo que realmente ocurre, no? Que esta parte acá es diferencial, entonces esto va a ser muy pequeño, entonces Z1 y Z2 se suele despreciar. Y quedaría P2 sobre gamma menos P1 sobre gamma, ¿no? Igual a la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2G, menos las pérdidas por fricción, menos la pérdida local. Y listo, ¿no? Listo, entonces de esa manera quedaría, ¿no? Por ejemplo, aquí si conocemos P1, podemos calcular cuánto vale P2 o P1. O podemos calcular las pérdidas, ¿no? Las pérdidas por fricción, ¿cuáles son? O las pérdidas locales, ¿no? Por ejemplo, si te da cuántas son las pérdidas, aquí las pérdidas locales va a ser la pérdida por el codo, pues, ¿no? Por el codo de 50 grados. Entonces, aquí las pérdidas va a ser igual, la pérdida local va a ser igual a la pérdida por el codo de 50 grados, ¿no? Y esto es igual a K por B al cuadrado sobre 2G, ¿no ves? Entonces, si te da este K, podemos calcular cuánto van a ser las pérdidas por fricción, ¿no ves? Y listo, de esa manera pues ustedes aplicando las tres conservaciones, ¿no?
Conservación de la energía, conservación de la masa y conservación del momento lineal. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos, esta pregunta? ¿Se entiende? Sirve para cualquier ángulo, ¿no? Sí, sería para cualquier ángulo, ¿no? Solo tendrán que analizar, digamos, el problema de la manera que hemos hecho. Ok, bueno, se los paso esto, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces la última pregunta, que sería la pregunta número 3. Perdón, la pregunta 2. Bien, dice, para un depósito abierto de diámetro 1.1 y altura 2, contiene agua con una cota de 1.2 metros. O sea, está lleno hasta 1.2 metros, ¿no? Determine la velocidad angular para que se derrame la mitad del volumen del fluido. Ok. Entonces, vamos a dibujar el tanque, pues, ¿no? Ya, listo. ¿No? Gira esto de acá y obviamente se va a derramar, ¿no? hasta un cierto punto. Bien, entonces, vamos a hacer pregunta A. ¿Qué nos dice? Calcular W para que se derrame la mitad del volumen del fluido. Entonces. Ya. A ver. Ya, ok. ¿Dónde está? Aquí está la cota de 1.2. Si queremos derramarlo, tiene que quedar hasta acá, ¿no? Hasta acá tiene que quedar, ¿no? Ya. Entonces, si esto vale 1.2 y esto vale 0.8, entonces la altura necesaria para derramar el líquido va a ser Y1, que va a ser todo esto de acá, ¿no? La altura necesaria para que, bueno, se pueda derramar el líquido, ¿no? ¿Saben ustedes el volumen de un tanque? El volumen de un tanque es igual a pi r al cuadrado por la altura, pues, ¿no? Por la altura, en este caso, de 2 metros, ¿no? Queremos derramar la mitad. Entonces, como queremos derramar la mitad, va a ser pi medios por el radio al cuadrado por esta altura Y1, ¿no? Por esta altura Y1. Entonces, se va pi con este pi, se va radio con este radio, y fíjense que Y1 tiene que ser 2 veces H, ¿no? Entonces, H, bueno, perdón, H en realidad va a ser esta parte de acá, ¿no? Va a ser 0.8, ¿no? 0.8. Bueno, creo que aquí me está chupando un poquito. A ver. Ya, ahora sí. Ya. El volumen 1 que queremos encontrar es esta parte de acá, ¿no? Este es el volumen, ¿no? El volumen es igual a pi r al cuadrado por h, ¿no? H es esto de acá, ¿no? El volumen que queremos encontrar, ¿no? Va a ser la mitad del volumen total, ¿no es? Del volumen del fluido. Entonces va a ser pi medios
de R al cuadrado por Y1 dividido entre 2, ¿no ves? O sea, sería, perdón, ahora sí, ¿ya? Pi medios de Y1, o sea, la mitad de este de acá. Entonces, tienen que ser iguales estos dos. Como tienen que ser iguales, va a quedar pi medios de R, ahora sí, pi dividido entre 2, R al cuadrado por Y1, ¿no? Se va este de acá con este de acá, se va este de acá con este de acá, y va a quedar que Y1 tiene que ser igual a 2 veces H. O sea, Y1 tiene que ser 2 por 0.8. O sea, Y1 es igual a 1.6 metros. Listo. Entonces, la velocidad angular con la que tiene que girar, el volumen tendría que formar un tipo de vértice, ¿no? Fíjense que cuando ustedes hacen un rotar, no es un líquido, es decir, si le dan vuelta se crea como una parábola, pues, ¿no? Como una parábola. Entonces, esa altura de la parábola va a ser Y1. Entonces, para que vos derrames la mitad del fluido, tiene que tener una altura de 1.6 metros, ¿ok? Entonces, el volumen derramado, entonces, el volumen que vos vas a derramar tiene que ser la mitad del volumen que ya hemos, del volumen total del fluido, ¿no es? Entonces, 1/2 por pi por R al cuadrado por la altura del fluido, pues, ¿no es? 1/2 por pi por el radio, ¿cuánto vale? 0.55 al cuadrado por 2. No, perdón, por 1.2, pues, ¿no es? Por 1.2, que sería esto acá. Esto acá sería H. Entonces, el volumen derramado tiene que ser 0.5702 metros cúbicos. ¿No? Entonces, ya tenemos el volumen derramado y ya tenemos cuánto tiene que ser la altura de esa parábola, pues, ¿no? De esa parábola que estamos encontrando hasta aquí, ¿no? Entonces, perdón, no. Esta Y1, perdón, esta Y1 es la altura cuando casi se va a derramar el fluido, ¿ya? No me importa, el otro día Ya, esta altura Y1 es cuando casi se va a derramar el fluido, ¿no? Va a ser cuando casi está a punto de derramarse el fluido, ¿ya? Esta altura acá Y1, ¿ya? Lo que queremos encontrar es la altura Y2. ¿Cuál va a ser la altura Y2? Entonces, la altura Y1 es esta de acá nomás, es esta de acá. Es la altura cuando está a punto de derramarse el líquido, ¿ya? Pero lo que queremos es que se derrame la mitad del fluido, o sea, que se derrame 0.5702 metros cúbicos. Entonces se tiene que derramar esta parte de acá, pues no más o menos. O sea, tiene que ser un poquito menos de Y1, pues no es. Ahí más o menos, ¿no? Entonces lo que vamos a derramar va a ser esta parte de acá, pues no es. Lo que vamos a derramar va a ser esta parte de acá. Y esta parte de acá va a tener una Y2, ¿no? Una altura Y2. Entonces, el volumen derramado va a ser igual a ¿qué? A pi R al cuadrado, pi medios de R al cuadrado, por Y2 menos pi medios de R al cuadrado por Y1, ¿no? Esta es fórmula, ¿ok? Entonces, el volumen derramado, fíjense, va a ser igual a, bueno, ¿cuánto vale el volumen derramado? Vale 0.5702 igual a pi medios por R2, que vale 0.55, por Y2, que no sabemos cuánto vale, menos pi medios de 0.55 al cuadrado por Y1, que vale 1.6. Entonces, Y2, ¿no? Si ustedes despejan toda esta parte de acá, les va a quedar 2.8 metros. O sea que la altura tiene que ser 2.8 metros. Fíjense que si, bueno, en este caso, la altura de todo el tanque es 2 metros. O sea, está bien difícil que derramemos la mitad del fluido, pues, ¿no es? Pero bueno, una vez encontrada la altura, ya podemos encontrar cuánto es la velocidad angular, ¿no? Esto es de fórmula. La altura la altura de la parábola es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado dividido entre 2g, ¿no? De aquí despejan W y les va a quedar que W es igual a 2g por Y2 dividido entre R al cuadrado. Y listo. De acá pueden encontrar 2 por 9.81
por Y2, que vale 2,8, dividido entre R al cuadrado, que es 0,55 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí W es igual a 13,476 radianes segundo. Listo. Entonces esta acá va a ser la velocidad angular para derramar la mitad del fluido, ¿no? Para el siguiente es lo mismo, ¿no? Si queremos derramar 3/4 partes, entonces el volumen derramado, ¿no? El volumen derramado va a ser igual a 3/4 partes del volumen total, ¿no? Entonces, 3/4 partes de el volumen total, ¿cuánto era? Pi por el radio al cuadrado por 1.2. Y esto de acá quedaba en 0,8553. O sea, queremos derramar 0,8553 metros cúbicos, ¿no? Entonces, la fórmula que le había dicho, el volumen derramado, es el volumen que estamos al comienzo, ¿no? El volumen, bueno, perdón, el volumen final menos el volumen antes que haya derrame, ¿no? Antes que haya derrame, ¿no? Que ustedes lo pueden poner de la siguiente manera. Pi medios de R al cuadrado por Y3 menos Y1, ¿no? Más o menos con un tanque sería de esta manera, ¿no? Este es el tanque. Ahí tenemos. Esto acá vale, esto acá es Y1 antes que haya derrame, Y bueno, cuando ya estamos derramando 3/4 partes, fíjense que rotaría más o menos hasta acá, pues no es. Más o menos. Si para Y2 más o menos, fíjense, estuvo aquí, ¿no es? Más o menos, ¿no? Para Y2 estuvo más o menos aquí, ¿no? Entonces para Y3 va a estar mucho más abajo, ¿no? Para Y3, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Volumen derramado, entonces, ¿cuánto vale el volumen derramado? 0,8553 igual a pi medios por 0,55 al cuadrado por Y3 menos Y1, ¿cuánto era? 1.6, ¿no? No se olviden, Y1 es la altura de la parábola antes que haya derrame, ¿ya? Entonces, Y3 es igual a, vamos a ver, 3.4 metros. 3.4 metros. Entonces, de acá desde la base hasta abajo va a haber 3.4 metros, ¿no? Entonces esa va a ser la altura de la parábola. Entonces, W es igual a ¿qué? 2G por Y3 dividido entre R al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser la raíz de 2 por 9.81 por Y3 que vale 3.4 dividido entre R al cuadrado vale 0.55 al cuadrado, ¿no? Y entonces esta fórmula de acá les va a quedar 14,85 metros segundo. Y listo. Esto acá, por si acaso, esta fórmula, esta de acá, es fórmula, ¿ya? Es fórmula, ¿ya? Así que es ahí, anótenla. Y listo. ¿Qué más nos falta? Dice, si el recipiente estuviera cerrado y la velocidad angular fuera 12 más x, ¿cuál sería el porcentaje de la superficie inferior descubierta por la acción del movimiento? Bueno, bien. Entonces, aquí nos pide básicamente también lo mismo, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, inciso C. ¿Qué nos dice? Si el recipiente estuviera, ¿dónde está? Vamos a dibujarlo más o menos, ¿ok? Vamos a dibujarlo. Tanque. Tenemos el tanque. Esto. Ahí, ¿no ves? Este va a ser, supongo que Y4. Ya, Y4, Y4, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí va a ir una determinada altura, X0, ¿no? Y aquí va a ser Y0, ¿no? Y0. Y4 sería igual a ¿cuánto? 2 metros más Y0, ¿no ves? Entonces, Y4 es igual a W al cuadrado por R al cuadrado dividido entre 2G, ¿no? Pero también Y4 es igual a Y sub 0 más 2, ¿no ves? Fíjense, Y4 es igual a Y sub 0 más 2. Entonces, ¿cuánto vale Y4? Y4 es igual a W al cuadrado por R al cuadrado dividido entre 2G. Y sub 0 es igual a W al cuadrado por X sub 0
¿no? Es como que aquí hay dos parábolas, ¿no? La parábola grande, que está acá, y la parábola más pequeña, que sería esta acá, ¿no? Entonces, la parábola pequeña va a ser igual a w al cuadrado por x, como, bueno, las dos van a girar a la misma velocidad angular, ¿no? Porque están sobre el mismo eje neutro. Entonces, dividido entre 2 por g más 2, ¿no? De aquí va a ser encontrar cuánto vale este x sub 0. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría x sub 0 al cuadrado es igual a, te va esto de acá, va a quedar r al cuadrado menos Disculpa, 2. ¿más 2 de dónde sale? ¿Cómo? ¿Más 2 de dónde salió? Fíjense que aquí Y4 vale, bueno, la altura del tanque que vale 2 metros, ¿no? Fíjense que es problema, ¿no? Depósito abierto de 1.1 metros de diámetro y una altura de 2 metros. Entonces, el tanque mide 2 metros. De ahí. Más Y sub 0, ¿no? Entonces, Y4 sería Y sub 0 más 2. Entonces, de aquí despejamos cuánto sería X sub 0, ¿no? X sub 0 al cuadrado sería igual a, ¿dónde se va r al cuadrado, sería r al cuadrado menos 4g dividido entre w al cuadrado, ¿no es? Entonces la raíz, bueno, en esta parte, ¿cuánto? Vamos a decir que w vale, yo qué sé, 12.8, no, 20, bueno, 20 radianes segundo, ¿no? Vamos a suponer que vale 20 radianes segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esta parte acá? Quedaría que x sub 0 es igual a la raíz de r al cuadrado menos 4g sobre w al cuadrado, ¿no es? ¿Estamos bien? A ver, vamos a ver. 4w al cuadrado, 2 por 2, 4. Está bien. Entonces, x sub 0 va a ser igual a r al cuadrado ya, va a ser r al cuadrado que vale 0.55 menos 4 por 9.81 dividido entre w al cuadrado, que vale 20. Que vale 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? X sub 0 va a ser igual a 0.672, ¿no? 0.672 metros. Entonces, ¿cuándo está? Ah, no, perdón, aquí X sub 0. ¿Dónde está? Está bien, ya. Entonces aquí, ¿cuánto quedaría? Entonces, el porcentaje que va a estar destapado, ¿no? El porcentaje que va a estar destapado. Perdón, no, estoy mal. No, estoy mal. Ahora sí. No puse el cuadrado. Ahora sí, 0,4521 sale. Ya. Entonces, el porcentaje destapado va a ser igual a ¿cuánto? El área, ¿no? El área aquí, el área de esta parte de la parábola. ¿No? Tiene que ser igual a, bueno, no, perdón, me estoy chipando. El porcentaje destapado, vamos aquí, porcentaje destapado. El porcentaje destapado va a ser el área A sub 0, va a ser el área A sub 0, dividido entre el área del cilindro. El área del cilindro. Entonces, el área A sub 0 va a ser igual a pi por x sub 0 al cuadrado. Y el área del cilindro va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto quedaría? Sería 0,4521 al cuadrado dividido entre 0,55 al cuadrado. $0.67. 0,6757.
Si lo multiplicamos por 100%, va a quedar 67,57%, ¿no? O sea, este es el porcentaje destapado que tenemos. Espera un ratito, por favor, chicos. Tengo una llamada. Ok, entonces, el porcentaje de la superficie inferior descubierta por la acción va a ser 67%. O sea, que si este es el 100%, ¿no? El 67%, a ver, más o menos sería, si esto hasta aquí, la mitad, más o menos por acá, pues, ¿no es? Más o menos por acá. Entonces, estuviera así, ¿no? Así fuera más o menos la parábola. O sea, esta sería la parte que estuviera con líquido y esta es la parte que está vacío, ¿no es? Más o menos. O sea, esa parte sería la parte descubierta, ¿no? ¿Ok? ¿Ok, chicos? ¿Se entiende esta parte acá, chicos? Este ejercicio es más como Sí, parte sí. parcial. ¿Vamos? Este ejercicio es más como lo del primer parcial. Sí, pero esta acá lo preguntó para el segundo. Igual vi que lo enseñó, digamos, ¿no? Para el primer parcial el anterior semestre, pero lo preguntó en el segundo. Bueno, es poco probable que pregunte, porque el primer parcial preguntó una así, creo. Creo que no. A ver. Pero este tipo de problemas no enseñó ni para el primer parcial. O sea, no con velocidad angular. Para el primero no les preguntó con velocidad angular, les enseñó con velocidad traslación, o sea que el tanque está en movimiento rectilíneo, no que estuviera rotando. Sí, sí. Sí, eso. Más bien. Sí, sí, sí. Igual fue el anterior semestre, él enseñó con velocidad de traslación más rotación para el primer parcial, pero no lo preguntó para el primero, lo preguntó en el segundo, como se dan cuenta. Entonces, bueno, no sé si, bueno, por si acaso, ¿no? Por si se lo llega a preguntar. ¿Ok? Ya me he dado cuenta que ese ingeniero puede preguntar lo que sea. Bueno, chicos, entonces ese sería su modelo de examen. Espero que mañana le vaya súper bien y que repasen y que puedan pasar la materia para que nos veamos en máquinas hidráulicas. Ok, chicos, hasta luego entonces, que tengan un buen día. Cualquier duda me pueden escribir por el grupo. El formulario lo vas a pasar de primero. Sí, le puedo hacer poner ahorita, o sea, se lo puedo, sí, sí, le paso más tarde, no hay problema. Ya, gracias. Ok. Chao chicos, entonces nos vemos. Listo, de hecho, gracias. Gracias, Techo, también.